Ahí está. Listo. Largamos entonces. Hola, buenas tardes chicos. Hoy nosotros vamos a hablar sobre fundaciones de máquinas. Y nuestro grupo está integrado por mí, Fischer Anne, Meliche Lucía, Robles Melina Noelia, Vargas Eraso Martín Nicolás, Clogolea, Gómez Juan Nicolás, Ruiz Macrini Gabriel Fernando y Sebastián Manlio Matías. Y ahora voy a empezar con la pregunta, ¿qué es una fundación de máquina? Es una fundación especial que tiene diversas aplicaciones, la cual se acopla a la máquina dependiendo qué efecto ejerce esta sobre el suelo. Existe una fundación de máquina apropiada para cada tipo de necesidad, dependiendo de lo que se vaya a realizar. Bueno, las cargas dinámicas son aquellas cargas cuyas frecuencias de vibración son lo suficientemente grandes y de igual magnitud que las frecuencias fundamentales del sistema analizado. Con rapidez varían desde un valor nulo hasta un valor definitivo, produciendo así importantes aceleraciones de los componentes estructurales. Cabe mencionar que existen cientos de modelos teóricos para el cálculo de cargas dinámicas. Realmente las cimentaciones reciben cargas vivas y muertas, eso lo sabemos, pero en este caso específico, las cimentaciones para máquina se adicionan las cargas dinámicas. Las cargas dinámicas no pueden ni deben evadirse del tema de la cimentación de maquinaria, ya que la existencia de este tipo de carga está implícita en la funcionalidad de impartir el movimiento. Dentro de las cargas dinámicas nos encontramos con el efecto vibracional. Si la frecuencia y de los impulsos pertenecientes a las cargas dinámicas es cercana a la frecuencia natural del cuerpo, esto puede producir la resonancia, causando así desplazamientos debido a las deformaciones y aumentando la magnitud de las tensiones que podría provocar la ruptura. Acá en esta diapositiva vemos cómo la velocidad de la onda se relaciona con la percepción del ser humano, que a partir de los 0,2 milímetros sobre segundo comienza a percibir el ser humano. Cuando la velocidad ya es mayor que 2 milímetros sobre segundo, comienza a ser molesta para las personas. Y mayor a 20 milímetros sobre segundo ya se daña la maquinaria y la cimentación. En el abaco de la derecha podemos ver cómo uno ingresa con la amplitud de la onda y la frecuencia, y así interceptar, que generalmente lo usaremos desde la cuarta curva, en el cual empieza a ser molesto para las personas. Bueno, es posible encontrar una gran variedad de máquinas en la industria. Las operaciones en los equipos generan fuerza y momentos dinámicos sobre la cimentación, por lo que es necesario entender y caracterizar el tipo de maquinaria presente. En general, pueden clasificarse en las siguientes, como se ven en pantalla, en máquinas reciprocantes, máquinas rotatorias, de impacto y especiales. Por su parte, las máquinas reciprocantes básicamente consisten en un cilindro simple y un pistón. Las máquinas reciprocantes utilizan mecanismo de manivela, el cual transforma un movimiento traslatorio en rotatorio y viceversa. Como se ve en pantalla, puede ser de combustión externa o de combustión interna, como la máquina compresora. Luego están las máquinas rotativas, en lo cual desarrollan un movimiento de tipo sinusoidal, y estas máquinas pueden generar desbalanceos de partes móviles que pueden afectar las fundaciones, como se ven en pantalla, las bombas de vacío y los turboventiladores. Por otro lado están las máquinas de impacto, como se ven en pantalla, como ser la prensa hidráulica, la troqueladora y el martillo de forja, que se caracterizan por cargas transitorias o de impacto, las cuales se generan por operaciones intermitentes de las maquinarias. Y por último están los equipos especiales o máquinas especiales, que estas originan vibraciones en sus soportes, por lo que se tiene que tener en cuenta, obviamente, en el cálculo de la fundación. Bueno, luego se pueden presentar los efectos de las vibraciones sobre la estructura. Uno es que los anclajes de la maquinaria en el cimiento deterioran el hormigón de la zona circundante.
Esto es porque al no poder tener deformaciones libres, generan que las vibraciones se transfieren directamente al hormigón que conforma la fundación. Esto puede producir fisuras que pueden llegar a exponer a las armaduras a, por ejemplo, los aceites utilizados en las prensas hidráulicas, comprometiendo el buen funcionamiento de la fundación. Y por otro lado, la variación de las tensiones inducidas produce efectos de fatiga en el hormigón y en las armaduras. Como todos sabemos, la resistencia a la fatiga del hormigón es considerablemente menor a su resistencia estática, lo que hace particularmente susceptible al hormigón a estas cargas dinámicas características de las maquinarias, de nuevo pudiendo causar fisuras que comprometan la integridad estructural. Después, es de gran importancia tener en cuenta las problemáticas por las vibraciones de máquina. Por ejemplo, si una máquina está rígidamente atornillada al piso, el movimiento vibratorio de la máquina en sí mismo puede ser reducido, pero la vibración transmitida al piso será grande. Esto puede producir efectos perjudiciales incluso a largas distancias. Y por otro lado, si se proporciona un soporte flexible bajo la maquinaria, esto puede causar un movimiento significante en la máquina donde su operación normal o durante su arranque o el apagado de la misma. Para obtener una solución intermedia entre ambos extremos, es necesario elegir una adecuada frecuencia natural para la cimentación de la máquina. Luego de definir el tipo de máquina a utilizar, es necesario analizar el tipo de cimentaciones que se deberá construir por debajo de la misma para lograr resistir las cargas dinámicas y las vibraciones que se producen. Existen 4 tipos de cimentación. La cimentación es tipo bloque, la cual consiste en un pedestal de hormigón sobre el cual reposa la máquina. Luego la cimentación es tipo cajón, que consiste en un bloque hueco de hormigón cuya losa superior soporta la máquina. Después, la cimentación es tipo muro, que consiste en un par de muros que dan soporte a la máquina. Y por último, la cimentación es tipo marco pórtico, que tienen como base columnas verticales que en su parte superior soportan una plataforma horizontal, la cual sirve de asiento para la máquina. Las fundaciones de las máquinas reciprocantes usualmente consisten en un bloque rígido de hormigón. Pueden ser colocadas directamente en el bloque, estar apoyadas sobre resortes o sobre un cojinete elástico. Luego las máquinas rotatorias de baja velocidad, aquí las cimentaciones más usadas son las de tipo bloque rígido o las de tipo marco, aunque en algunos casos pueden ser soportados por pilas o por tipo muro. Por otro lado, debido a que las máquinas rotatorias de alta velocidad necesitan la colocación de equipos auxiliares, estas deben estar totalmente accesibles para su inspección. Por eso las cimentaciones recomendadas son las de tipo marco, aunque también pueden ser tipo cajón. Generalmente son de hormigón reforzado o de acero. Luego están las máquinas de impacto, que las cimentaciones son generalmente de bloque rígido, de hormigón reforzado, que se apoyan directamente en el suelo. Aunque cuando las condiciones del suelo no son las adecuadas, el bloque puede ser soportado por pilas. En los equipos especiales se suelen originar vibraciones, por lo cual la cimentación no debe permitir grandes movimientos de su estructura. Por eso es importante que el diseño de la cimentación sea el adecuado para cubrir las especificaciones de servicio y asegurar un buen funcionamiento. Por último, otras máquinas como los tornos inducen muy poca fuerza dinámica, por lo tanto pueden ser atornilladas al piso sin necesidad de una cimentación especial. Ahora vamos a hablar de los requisitos a cumplir por las fundaciones de máquinas. Primero está la ubicación. Las cimentaciones de las máquinas deben estar separadas de edificios, conexiones o máquinas adyacentes mediante juntas adecuadas. También tenemos que asegurar la fuerte sujeción por medio de bulones de anclaje, solidez, estabilidad y resistencia. Esto para lograr que los movimientos de la maquinaria no sean excesivos, ya que generarían desperfecto en la operación propia del equipo. También tenemos que limitar el asentamiento, dado que los asentamientos excesivos y las deformaciones deben estar dentro de los límites permisibles, pero podemos decir que en casi todos los suelos es posible cimentar máquinas.
También tenemos que evitar las fuertes vibraciones, perjudiciales tanto para la maquinaria como los operarios y las estructuras vecinas. Este es un requisito más complicado de satisfacer, pero ya anteriormente mi compañero más o menos explicó las formas de resolverlo, así que no lo voy a detallar más. Y por último, hay que evitar la resonancia. Ya sabemos que la resonancia es cuando la frecuencia natural del sistema es igual a la frecuencia de operación de la máquina. Pero como los criterios de dimensionado de fundaciones dinámicas están redactados con el fin de evitarla, debemos asegurar que estas no sean iguales, tanto que una sea mucho más grande que la otra. Después tenemos los requisitos específicos de su. Primero, la selección debe ser capaz de soportar las cargas aplicadas para evitar las fallas por cortante o aplastamiento. También debemos evitar suelos arenosos y poco densos, ya que son suelos blandos y con gran capacidad de deformación. Además, tenemos que asegurar que el índice de humedad sea bajo, ya que así habrá poca retención de agua en la masa de suelo. Y por último, el nivel freático debe estar ubicado al menos a una cuarta parte del ancho inferior de la cimentación. Este límite de propagación de vibración agua-suelo es un buen conductor de las ondas de vibración. Bueno, método de aislamiento. En el comercio existen diferentes formas de medio aislante, que puede ser como el corcho, el fieltro, carpeta de neopreno con diferentes patrones, resortes helicoidales de acero. Estos son ampliamente usados en la práctica y hay una amplia oferta de montaje de neopreno a cortantes colocados directamente entre la base de la máquina y el piso, evitando con ello una costosa cimentación. Asimismo, se cuenta con resorte de aire o cojines de aire. En las imágenes podemos ver algunos de los métodos. Bueno, ahora vamos a mostrar un video en el cual, bueno, primero vamos a ver los bulbos de vibración en los puntos de apoyo de las máquinas. Y bueno, después vamos a apreciar acá las deformaciones que se producen debido a la carga dinámica. Lo que nosotros queríamos mostrar en el video es la importancia de la utilización de un software. Bueno, en este caso es un software basado en el método de elemento finito, y es para poder estimar las deformaciones que se realizan en el suelo debido a las cargas dinámicas y produce un comportamiento mucho más complejo de lo que nosotros conocemos. Para el último, la conclusión de fundaciones de máquinas. Podemos decir que el diseño de cimentaciones para maquinaria requiere una atención especial. Esto se debe a que la operación del equipo genera fuerza y momentos dinámicos desbalanceados, por lo que la cimentación transmite cargas dinámicas al suelo, las cuales se adicionan a las cargas estáticas. Para ello, es necesario realizar un análisis dinámico de la cimentación para el tipo de maquinaria presente y estimar las deformaciones del terreno, teniendo en cuenta todos los requerimientos mencionados y desarrollados anteriormente para un buen diseño del mismo. Y para el fin, nosotros queremos decir muchas gracias para escuchar y danke fürs Zuhören. Muy bien, chicos. Bien ahí. Me encanta cómo los chicos de Alemania se van incorporando. Bueno, en general, bien, todo muy bien. Yo les voy a pasar solamente, después les paso un pequeño apunte, que no sé si me acuerdo me olvido de pasarle a ustedes, con unas pequeñas consideraciones en cuanto a lo que es los temas más importantes de Fundación de Máquina, que es el tema de la resonancia, cómo van variando la frecuencia de vibración de la máquina y la frecuencia de vibración del conjunto. Se hacen unas curvas asintóticas que no las tengo a mano, capaz que las encuentro hasta que terminemos la clase, donde el punto donde entran en resonancia es el punto a evitar, y por lo general eso lo más fácil es dándole más volumen, más masa
a la fundación, o sea, poniendo hormigón a lo loco en la fundación para evitar que la frecuencia de vibración del conjunto sea similar a la frecuencia de vibración de la máquina. De esa forma evitan cualquier problema de resonancia. Resonancia, por ahí, para asociarlo con cuestiones mundanas, alguna vez tiene que haber visto el lavarropa cuando arranca, que empieza despacito, de repente empieza que se mueve para todos lados, y después cuando gira rápido se queda quieto de nuevo. O sea, ese punto donde la frecuencia se dispara es el punto de resonancia. Que eso es justamente lo que una máquina produce el daño más grande en una cimentación. En general, el resto bien. Ya les voy a pasar ese resumencito, se lo voy a colgar ahora con el video de la presentación para que lo tengan ahí de datos. Avancemos, sigamos con están los chicos de los otros grupos que quedaban para hoy. Sí, ingeniero. Bien, Sí, se lo tomo. Y compañía, bien ahí. Ustedes tenían el tema de patología, ¿era? Sí. Bien ahí. Sí. Otro tema interesante que alguna vez me tocó ir a ver visitas de obra acá, de edificios viejos que se están viniendo abajo y cada vez van a hacer más, que presentan diferentes fallas, diferentes problemas y hay que analizar según la forma en la que uno ve cómo se está deformando, cómo se está rompiendo, analizar qué es lo que hay que hacer para detenerlo. Así que bueno, los dejo chicos y arranquen cuando quieran. Bien, ahí presento. Muy bien. ¿Se ve? Sí, se está cargando. Me dice cargando, pero ya se ve. Ahí vemos tu cursor de mouse. Perdón. Ahí está, ahora sí. Arranque. ¿Se ve la presentación completa o...? Sí, no, sí se ve la pantalla de patología, integrantes, divaco, pares, bola, se ve todo. Bien. El tema que nos tocó presentar a nosotros es de patología de las cimentaciones y recalces. Los integrantes que vamos a exponer son Reyes Wilson, Rojas Sánchez Facundo, Shock Antonella, no, Antonia, perdón. Y voy a comenzar con patologías de una cimentación. La patología de una cimentación surge cuando existe un desequilibrio entre la interacción del suelo y el cimiento. Esto provocaría provocando daños en un edificio, y una de las patologías que puede darse es por fallos en cualquiera de los elementos o en las combinaciones o en la capacidad portante del suelo. Por la destrucción de los elementos de cimentación, ya sea por una agresión del medio o una agresión externa. También puede ser por una deficiencia en la calidad de los materiales. Por más que el dimensionado sea correcto, esto también puede suceder, o por una inadecuada ejecución o deficiencia puesta en la obra, a pesar de que el dimensionado y los materiales sean adecuados. Y en lo que es en la capacidad de incorrecta estimación de la misma, ya sea por falta del conocimiento o una mala interpretación, también puede ser causada por la evolución en el tiempo de la situación, que el suelo va disminuyendo su resistencia o que las cargas van aumentando. En la sintomatología patológica es fundamental establecer un diagnóstico correcto y exacto, y para ello se consideran ideas generales.
Hola. Sí, te escuchamos perfecto, Jacqueline. Si querés, sí, está bien. Apaga la cámara. Sí, perdón, pensé que se cortó porque escuché un ruido así, pero sigo. Bien, sigo. Bueno, en sintomatología patológica decíamos que es fundamental establecer un diagnóstico correcto y evidente en lo que es los síntomas. Estos indicarían que la obra está en mal estado. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que la mayoría de las construcciones actuales son muy rígidas y no es admisible la deformación, entonces los problemas se darían mediante una fisura y en grietas. O sea, pero también tenemos que considerar las edificaciones antiguas, que ellas sí son flexibles y por lo tanto pueden presentar deformaciones. Los aspectos a considerar en las patologías de las cimentaciones serían la ubicación, que esta es la situación relativa de las grietas con respecto a los elementos estructurales que se verían afectados. En la forma consideraríamos que la forma que adopta la grieta en el desarrollo activo, la longitud sería la distancia entre el inicio y el final, la anchura o la amplitud es la separación entre las dos partes que genera la aparición de la grieta, o la apertura máxima, que es la mayor amplitud que consigue y en qué zona se produce o cómo progresa. La profundidad nos permite ver si la grieta es superficial o afecta en mayor profundidad. Y los labios de las grietas nos ayudan a ver si los bordes que presenta la grieta en su apertura son limpios o torturados, o si permanecen en el mismo plano o se está produciendo un movimiento de giro. La familia nos permite ver si la grieta o fisura se presenta aislada o agrupada. Y por último, la evolución es cómo se comporta la grieta a lo largo de un tiempo, ya sea si crece o se ensancha, cambia de dirección o presenta algún otro cambio. En estas imágenes podemos observar el asiento de los pilares, también cómo el suelo cede y al deformarse produce grietas en lo que son los muros o en las aberturas, en las uniones de las aberturas. Bien, siguiendo con el diagnóstico, debemos poder identificar el momento de aparición de la grieta por si este puede estar asociado a un hecho concreto producido que hubiera podido afectar a la edificación. Luego tenemos que determinar las posibles causas que han podido producir daños detectados. Las pueden ser externas a la edificación, como infraestructuras urbanas, o también internas, como fallos en la cimentación. Concluir, tenemos que elaborar una hipótesis razonable y coherente sobre lo que ha podido producirse para que se presente el estado de daños detectados. Bien, ahora voy a hablar de los testigos. Se puede decir que los testigos son medios instrumentales que nos permiten conocer o determinar los aspectos necesarios de toda investigación patológica. Estos van desde una tarjeta de yeso situada convenientemente hasta una monitorización del elemento a estudiar. Es decir, se trata de establecer un sistema de inspección periódico que nos indique las circunstancias en las que se están desenvolviendo los sistemas detectados. Los más utilizados y conocidos son plaquetas frágiles de yeso, piezas de plástico, tira de vidrio delgado y punto inamovible mediante placa de aluminio. ¿Puedes pasar la diapositiva? Sí. Bien, la plaqueta frágil de yeso es una plaqueta de 10 por 10 de centímetros y 4 metros, también se le llama tarjetón. Se la sitúa sobre las grietas en lugares convenientes y nos indica la actividad del problema que origina las grietas. Es decir, el problema ahí sigue vigente. Y esta también nos puede indicar su evolución, que puede ser rápida o lenta. Después tenemos las piezas de plástico
que se la sujeta con yeso a cada lado de la grieta y se van midiendo el desplazamiento producido en la situación relativa de las marcas hechas en el material plástico. Y después las tiras de vidrio, que también se las sujeta con yeso a ambos lados de la grieta y sirven para ver si se despegan del tarjetón o también si se fracturan. Y por último, se puede fijar un punto inamovible mediante una placa de aluminio. Generalmente es un punto externo al edificio y se va midiendo periódicamente la nivelación de otras placas situadas en el elemento a controlar para detectar y cuantificar los posibles asentamientos que se van produciendo. Finalmente, tenemos la monitorización del elemento estudio, que estos sistemas se basan en el establecimiento de un número determinado de sensores que, convenientemente dispuestos sobre el elemento a estudiar, nos brindan una serie de datos del comportamiento del elemento a lo largo del tiempo. Los datos brindados generalmente son la resistividad, las deformaciones, la humedad, la presión a la que están sometidos, pero también pueden ser de cualquier otro tipo que se considere oportuno o conveniente en el momento. Y también pueden ser datos relacionados con otros exteriores al elemento, como humedad relativa al aire, nivel de ruido, entre otros. Y luego, tanto la captación de datos como la operación de relacionarlos se hace mediante el establecimiento de ordenadores que lo hacen de manera continua, sin interrupción y de forma exhaustiva. Y con todo esto se obtiene una idea bastante pormenorizada de lo que puede estar ocurriendo en el elemento estudiado, y también en algún caso se puede llegar a elaborar el modelo de comportamiento que nos permite conocer la reacción del elemento a cualquier acción, aunque no se haya producido durante el tiempo de estudio. Yo voy a hablar de otras sintomatologías que podemos ver, que es, por ejemplo, el descenso de la cimentación, que presenta los siguientes síntomas en las estructuras horizontales del piso, que son una fisura superior del lado opuesto del asiento, una fisura del lado inferior en el techo del lado del asiento, saltando las piezas de soldería, un desprendimiento de la soldería indicando una flecha de la viguería. Además, se puede provocar una deformación del rectángulo del cerco de las puertas y ventanas, que produce un encajonamiento de puertas y hojas, unas grietas en los labios torturados como resultado de los esfuerzos de comprensión, unas grietas limpias por agotamiento de atracción. Además, la diapositiva, se pueden producir grietas aisladas o en familias en forma de parábolas que aparecen en los cerramientos y en los parámetros verticales, presentándose más tendidas cuando más lentos son los movimientos producidos en el fallo de la cimentación. Estas pueden ser fenómenos lentos que incluso inducen al mortero de unión de las distintas piezas, pueden que no haya acomodación de la fábrica y pueden llegar a ser grietas verticales, como en la posible confusión de otro tipo de grietas. Luego, pasar por favor la diapositiva. No. Tenemos los fallos en la cimentación, que pueden ser fallos en el proyecto o fallo en la ejecución. Entonces, tenemos primero que podemos tener un desconocimiento del terreno, ya sea que haya habido falta de realización de ensayos para tener todas las características del suelo, extrapolaciones indebidas a la hora de considerar un determinado tipo de suelo, no haber tenido una consideración de todas las cargas, o que falte alguna o algo más, errores en el dimensionado, o en el concepto del diseño, o en alguna consideración de una excentricidad, olvidar algún elemento estructural. Y además tenemos los fallos de ejecución, que tenemos que saber que es muy importante tener previsto los pasos intermedios en toda la obra para así evitar que falten materiales o que haya falta de calidad, o algún fallo en la ejecución propiamente dicha.
Bueno, siguiendo con la investigación patológica, es la primera acción que debemos llevar a cabo en caso de enfrentarnos con un problema en la cimentación de una edificación. Y puede expresarse en los siguientes pasos. Primero tenemos la sintomatología. Se trata de ver cuáles son los signos que se presentan como resultado de un mal funcionamiento estructural, ya sean grietas, roturas de bajante, encajes de puerta, etc. Dependiendo de la complejidad del problema, no debemos dudar en asesorarnos con algún técnico experto en estos temas que sea de nuestra confianza. Segundo, tenemos el historial del caso. Debemos llevar a cabo una cierta recopilación de datos de interés, así como interpretar el desarrollo de los hechos en el tiempo. Y así llevaremos a cabo las siguientes operaciones. El análisis del proyecto, llegando a entender cómo estaba diseñada la cimentación y con qué bases de partida. Segundo, tenemos el estudio de las posibles variaciones sobre el proyecto que se hayan producido a lo largo de la ejecución de las obras. El análisis de la ejecución de las obras, viendo si se han llevado a cabo las determinaciones recogidas en el proyecto o sus posibles modificaciones, o si, por el contrario, se ha ejecutado de cualquier otra forma y cuál ha sido esta. Estudios de mapas históricos que evidencien la localización en el suelo de alguna edificación o infraestructura que pueda originar cualquier tipo de problema a lo largo de la vida en la edificación, e incluso el grado de consolidación de los terrenos que van a ser sometidos a las presiones transmitidas por la edificación en cuestión. Realización de mapas o cartografías de las anomalías, representando en ellos mediante símbolos o gráficos el estado de fisuración o daños detectados, así como su tipología, cronología, de forma que se tenga una idea general de la situación. Cabe también la posibilidad de realizar de nuevo trabajos geotécnicos que nos indiquen no solo las características del terreno, sino también la fiabilidad de lo que se hicieron con anterioridad y que sirvieron en su momento para tomar las determinaciones de proyecto y de obra. Comprobación de la evolución de los daños detectados mediante cualquiera de los sistemas que se han visto con anterioridad, teniendo en cuenta la proporcionalidad de los medios con los problemas que se están estudiando. Y tercero sería el diagnóstico, siguiendo con la metodología de las actuaciones ante patologías, que en primer lugar debemos separar cada uno de los fenómenos detectados y determinar la causa que pudo originarlos. Y en segundo lugar, elaborar una teoría coherente sobre qué es lo que ha podido ocurrir, es decir, buscar la concordancia entre los datos que se derivan del historial realizado y de la sintomatología, poniéndolos de acuerdo mediante el estudio de las causas, de forma que se presente una hipótesis que justifique o explique lo sucedido. Cuarto, dictamen. Lo que se tiene en cuenta es la opinión de expertos y técnicos. También para generar las propuestas de corrección y para tomar las medidas de control y vigilancia. Quinto, el proyecto a plasmar. Esto se debe plasmar en el correspondiente proyecto de ejecución necesario para gestionar todos los permisos y autorizaciones establecidas y así tomar medidas necesarias. El sexto, la intervención, que a la hora de ejecutar las propuestas hechas, estamos dándole una nueva parte o elemento a modo de prótesis que complete la función perdida, por lo que le llamaremos protésica. Y también en las intervenciones para la mejora de los terrenos. Y séptima sería el análisis final. Este apartado es muy importante, ya que la culminación de todo proceso técnico y científico es comprobar la idoneidad de todas las situaciones llevadas a cabo. El primer objetivo es ver si el dictamen elaborado en su momento se ha rectificado con la ejecución, y en segundo lugar es sacar las conclusiones pertinentes. El octavo son las responsabilidades. En este caso, de que se exigen responsabilidades, deben ser expresadas dentro del propio dictamen, siendo uno de los aspectos más desagradable en toda investigación. Pasa.
Bueno, ahora vamos a hablar de recalces. Para esto tenemos que tener claro qué es lo que es recalce. Que no es otra cosa que toda aquella actuación sobre cualquiera de los elementos que intervienen en la función de cimentación, sobre el cimiento o sobre el terreno, encaminada a volver a garantizar la estabilidad y el equilibrio perdido de una determinada edificación. Por lo contrario, el descalce es todo aquel fenómeno que se produce en el terreno o en la cimentación y que desequilibra y hace peligrar la estabilidad del edificio. Bueno, después tenemos las razones principales para un posible recalce. Bueno, si la cimentación actual es inadecuada para soportar las cargas que actúan sobre ella o las que se piensan añadir. También los peligros de estabilidad del edificio, si es que peligra la habitabilidad o incluso los aspectos estéticos del edificio. Otra también es la elección de una nueva construcción adyacente a la que nos ocupa. Exige un refuerzo para evitar daños producidos por vibraciones y excavaciones o drenaje. Pasa. Bien, en cuanto a las causas de la necesidad de recalzar, además de las situaciones generales de desequilibrio, será necesario llevar a cabo una acción de recalce cuando se den una o alguna de las siguientes situaciones. Una de ellas son los asientos diferenciales, son más previsibles en las zapatas de mayor tamaño que en las de menor tamaño, puesto que transmiten mayor carga y generan una presión más alta sobre el terreno. Sin embargo, son más peligrosas cuando se producen en las zapatas de menor tamaño, ya que a igualdad de carga, estas están más próximas entre sí y los esfuerzos originados por las deformaciones son mucho mayores. Para el caso en que se presentan capas de arena bajo las de arcilla, se debe prestar mucha atención, ya que si aquellas se ven afectadas por los bulbos de presiones de la cimentación, se pueden producir asientos de este tipo. Otras son los empujes descontrolados del terreno, fundamentalmente se refieren a los casos de terrenos sujetos a incrementos de volumen, los cuales van a afectar a la propia cimentación. También están los deslizamientos, que suelen darse en terrenos en ladera y por lo tanto cualquier edificación que se sitúe sobre estos debe prever que se produzca este tipo de movimiento que se ve favorecido por el aumento considerable del contenido de humedad, por lo que es conveniente mantenerlo estable mediante los correspondientes sistemas de drenaje. Las edificaciones que se asienten en estos terrenos deben procurar ser rígidas y por lo tanto una cimentación apropiada sería, por ejemplo, una losa armada a la que se le puede dotar de resaltes en la parte inferior para mejorar su anclaje al terreno. Si fuera necesario, se podría establecer anclajes a puntos fijos, no sujetos a este tipo de movimientos o fuera de su influencia. También están los giros, que son aquellos que se producen en elementos de las cimentaciones y que llevan consigo un movimiento similar en las edificaciones que se sustentan. Generalmente se suelen producir por un fallo en el terreno, ya sea por pérdida de materia o por no soportar la presión a la que se le somete, situación que suele generarse por superposición de los bulbos de presión de dos elementos muy próximos. También están los cambios en las condiciones del suelo, que suelen producirse por alguna de las siguientes razones. Por la alteración del nivel freático debidas tanto a las aportaciones de agua como a la desecación del terreno, por colapso o pérdida de capacidad de carga de la arcilla que da paso a un reblandecimiento del propio terreno, y asimismo se pueden dar por los problemas derivados de las intervenciones en la propia cimentación. Otro problema puede ser la presencia de árboles. Las raíces pueden llegar hasta las zonas e instalaciones húmedas de un edificio, a las que pueden romper y afectar a otros elementos de la misma edificación. Épocas secas llevan a la desecación del suelo. Como medida de corrección podría disponerse una fuente de humedad en dirección opuesta a la casa y más cercana que ella a la posición del árbol. La distancia de un árbol a una edificación no debe ser menor a su posible altura.
Además, es muy importante cuidar las redes de abastecimiento y evacuación de aguas de forma que no sufran pérdidas que puedan alterar el contenido de humedad del terreno. Las obras cercanas deben dividirse en dos grupos: obras que afectan a la superficie del terreno y las obras de tipo profundo. Dentro de las obras superficiales, las vibraciones que puedan ser transmitidas al terreno, hinca de pilotes, demoliciones, etc., producen asentamientos por reagrupamiento de las distintas granulometría. También la construcción de pantallas puede afectar al nivel freático, sirviendo de contención de las aguas. Hay que vigilar las labores de achique. Las obras de infraestructuras urbanas pueden causar también alteraciones de tipo superficial. Las alteraciones profundas del terreno estarán causadas fundamentalmente por obras desarrolladas en esos niveles, como las grandes obras de infraestructura o de transporte suburbano o territorial. Finalmente, es importante una previsión de un desequilibrio. Es necesario pensar en un recalce o una operación sobre la cimentación cuando se prevea un incremento de las cargas que hasta ella llegan por cualquier circunstancia. Por ejemplo, una ampliación de plantas, cambio de uso, etc. También cuando prevean cambios en el sistema estructural, por ejemplo, de metálica a hormigón, de líneas de carga a cargas puntuales, etc. Asimismo, hay que prever este tipo de operación si se van a efectuar obras que desequilibren las edificaciones aledañas. Y las fases de la operación de recalce son las siguientes: investigación patológica, prever una estructura auxiliar, operación de recalce y una siguiente etapa de puesta en carga que podría estar incluida en la anterior, como en el caso de que el recalce esté inmerso en obras de mayor amplitud. Eso sería todo. Gracias. Bien, chicos. Dos observaciones que les hacer. Bueno, eso el tema de la distancia y de la virtualidad. Por ahí les costó coordinar un poco el pase de las diapositivas y demás, pero eso es menor. Y sí, por ahí faltó alguna fotito, algún videito del tema del recalce. Pero bueno, se entiende, o sea, a veces hay metodologías muy variadas, muchos tipos de cosas distintas para hacer una obra una vez que se detecta que hay un problema, como bien lo planteó usted, un problema de asentamiento o de estructuras cercanas o de lo que fuera, distintas operativas para volverla al lugar. Por ahí algún dibujito, algo para acompañarlo nada más, pero el resto en general bien, todo en orden. Avancemos con el grupo que está quedando, uno de mejoramiento del suelo de fundación, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, acá está. Bien ahí. Bueno, y el último tema que vamos a ver por hoy es otra técnica complementaria, cuando a veces ustedes se acuerdan con un medio de visita de obra que no daba la extensión admisible del terreno y se optaba por fundaciones combinadas o otra tipología de fundación. En el caso que hemos visto era pilote con platea. Y otra alternativa, lo que van a mostrar los chicos ahora, que es mejorarle las propiedades del suelo para levantar las tensiones y que se pueda fundar algo que en principio no se podía. Así que bueno, lo dejo con los chicos y veamos el tema. Se está viendo, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Bueno, nosotros somos el grupo número 12 y 17
que está integrado por Encina Mauro, Herrera Sergio, Luque Javier, Mamaní Pedro, Olave Matías, Sanguino María Eugenia y Segura Matías. Vamos a hablar sobre el tema mejoramiento de suelos. Se entiende por mejora o refuerzo del terreno al incremento de las propiedades resistentes o de rigidez para poder apoyar sobre él adecuadamente cimentaciones, viales o servicios. Antes de decidir o implementar cualquier tipo de mejora o refuerzo del terreno, deben establecerse adecuadamente las condiciones iniciales del terreno. O sea que se debe hacer un estudio geotécnico. La elección del procedimiento de mejora o refuerzo del terreno. La mejora o refuerzo del terreno podrá hacerse mediante la mezcla con aglomerante hidráulico, sustitución, precarga, compactación dinámica, vibroflotación, inyección, que tenemos la inyección de alta presión, que es el jet grouting, u otros procedimientos que garanticen un incremento adecuado de las propiedades. Para poder elegir el proceso más adecuado se deben tener en cuenta los siguientes factores: el espesor y propiedad del suelo, la naturaleza, tamaño y posición de la estructura a apoyar en el terreno, la prevención de daños a las estructuras, mejora provisional o permanente del terreno y la degradación de los materiales a largo plazo. Algunos de los métodos de mejora del terreno son la compactación, precarga y drenaje, columna de grava, ya sea por vibrosustitución o vibrocompactación, el jet grouting y las inyecciones. La compactación. La compactación del suelo es una parte vital del proceso de construcción. Se usa para dar soporte a entidades estructurales como pueden ser cimientos de edificios, caminos, etc. En general, el suelo preseleccionado debe tener la resistencia adecuada, es decir, que debe ser relativamente incompresible para que el asentamiento futuro no sea significativo. Algunas de las maquinarias que se utilizan en la compactación. Tenemos el rodillo, la compactadora de rodillo, que es una máquina que ejerce fuerza hidráulica a través de unos rodillos que están acá adelante, que compactan el suelo por el que pasan. El objetivo es acelerar estos procesos de compactación. También se utilizan para alisar el terreno mientras los compacta gracias a los rodillos. Tenemos la compactadora de neumáticos, que utiliza llantas suaves como rodillos, los cuales son apropiados para compactar materiales tanto cohesivos como no cohesivos, como pueden ser los suelos arenosos, arcillas, mezcla de gravas, etc. Luego tenemos la compactadora pata de cabra, que se utiliza generalmente en suelos duros. Este compactador concentra su peso sobre la pequeña superficie de las puntas troncocónicas, ejerciendo presiones estáticas muy grandes en los puntos en los que las mencionadas partes penetran en el suelo. Y luego tenemos las compactadoras vibratorias, que son máquinas de arrastre. En la base poseen una plancha de acero pesado, generalmente son de forma rectangular, la cual entra en contacto con el suelo durante la operación y es la que realiza finalmente el trabajo de compactación. Se lo utiliza en materiales granulares y materiales levemente cohesivos. Bien, precarga y drenaje. Este método de mejora de suelo se puede aplicar a cualquier tipo de suelo, pero principalmente a suelos blandos y plásticos. Lo que ocurre en los suelos es que al cargarlos, estos experimentan deformaciones y asentamientos con valores que pueden resultar no aceptables para la estructura y demoran bastante tiempo. Particularmente para el caso del suelo blando, saturado, al cargarlo se incrementa la presión del agua intersticial, es decir, este exceso de presión de poros se disipa cuando el agua fluye fuera del estrato. Y esto depende de la permeabilidad del mismo. Al tener el suelo blando o baja permeabilidad, esto puede demorar meses o años. El objetivo de este método de precarga y drenaje es minimizar el asentamiento posterior a la construcción y acelerar el proceso de consolidación primaria del suelo.
para la precarga se suelen utilizar relleno de tierra o cargas de agua. En la siguiente diapositiva vamos a mencionar los drenes verticales. Estos son columnas de material permeable que se instalan en suelo arcillosos compresibles para drenarlos, bueno, acelerando su consolidación. En la imagen se puede ver a la izquierda el suelo solicitado a una precarga o carga ya de la estructura, sin que se haya realizado ninguna mejora o tratamiento al suelo. Y a la derecha el suelo luego de que se realizó una mejora por medio de drenes verticales. Lo que se hace con los drenes verticales es acortar el recorrido del agua y al sumarle al drenaje vertical existente, el drenaje horizontal o radial que crea el dren vertical. De esta forma se acelera el proceso de drenado y se consigue la consolidación que se desea en el menor tiempo. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de los tipos de drenes verticales que se suelen emplear en la construcción. Bueno, están los drenes de arena o in situ, que son los que ejecutados en obra, y los drenes de mecha. Los de arena implican la excavación de un pozo y su relleno con arena. Esta arena tiene que ser de una gradación específica para que actúe de filtro. Los diámetros de estos tipos de drenes varían entre 25 a 60 centímetros. Los prefabricados, o los de mecha, son los más usados y efectivos, y lo hay de diversos tipos. El drenaje, bueno, prefabricado tiene dos componentes. Un núcleo que sirve como conducto de agua y un tejido geotextil filtrante que permite que el agua pase al núcleo, mientras que restringe o evita que las partículas del suelo que podrían obstruir el núcleo se infiltren. En la imagen se puede ver los distintos tipos de drenes y sus partes. A continuación, vamos a mostrar la instalación de los drenes prefabricados y comentar sus usos más comunes. Primero vamos a ver el video. Lo que se puede ver ahí es la máquina o el equipo utilizado que para instalar los drenes se ubica en la posición asignada, introduce un vástago junto a la mecha hasta la profundidad que se requiere, se extrae el vástago y se deja la mecha en el terreno. Se corta la mecha y se repite el proceso. La mecha vendría a ser ese dren que está arrollado en el carretel verde que se puede ver. Se aplica la precarga y se puede ver con las flechitas azules la dirección de flujo del agua. Y bueno, las deformaciones y el asentamiento que experimenta el terreno. Esta técnica de precarga y diseños son frecuentes en obras viales, pueden ser carreteras, ferrocarriles, en explanaciones, pueden ser aeropuertos, naves industriales o depósitos, hilos, en obras hidráulicas, como puede ser puertos o presas, y depósitos naturales de suelo, como terraplene o algún relleno. También queremos mencionar unos criterios de prediseño que encontramos en una norma española para la disposición de los drenes. Bueno, esto depende del tipo de suelo y el mallado o agrupación de los drenes. Para el caso de suelos que se agrupan en 3 bolillos, vendría a ser un mallado triangular. La norma dice que para suelo arcilloso de elevada plasticidad, la separación es alrededor de 1 metro, la recomendada. Bueno, para suelos con limo y arcilla de baja plasticidad, 1.5 metros, y para suelos con estratos intercalados de arcilla, limo y arena, 2 metros. También, bueno, esto depende de otras variables, no es solamente eso. Por ejemplo, falta definir la profundidad del hincado, el espesor de la capa drenante. La capa drenante es la que se puede ver con amarillo, que está justo debajo del terraplén. También depende de la granulometría de esa capa, y ahí mencionamos al último a quienes formularon las hipótesis y métodos de cálculo para el comportamiento de los suelos mejorados con trenes verticales, que son la teoría que se ocupa
los métodos computacionales. En la siguiente diapositiva vamos a mencionar una variante de este sistema de drenaje vertical que vendría a ser el drenaje eléctrico. Este fenómeno se basa se basa en el fenómeno de electroósmosis. El método se emplea para estabilizar arcillas blandas y limos al incrementar su resistencia y consolidarlos por la reducción de humedad. Se diferencia con otros procedimientos en que el movimiento de agua no se produce por gravedad, sino por efecto de un campo eléctrico. El agua fluye, como se puede ver en la imagen, desde los ánodos a los cátodos, en un medio poroso, saturado, que vendría a ser el suelo. Los ánodos suelen ser barras de aluminio que se ubican en el interior de un tubo, el cual al llenarse de agua se extrae la misma por medio de bombeo. Los voltajes que se emplean en este método, la corriente, son de 30 a 120 voltios. Se puede emplear otros voltajes, pero ya ocurren otros fenómenos para lo que se debe realizar un estudio más exhaustivo. Una desventaja de este método es el costo de ejecución y operación y la seguridad de los operarios al trabajar con electricidad, por lo que se emplean en obras especiales en obras especiales más que nada. Se puede ver ahí en la derecha el drenaje que se realiza previo a la excavación de un túnel para bajar el nivel freático. Por último, para mencionar estos métodos, vamos a hablar en la siguiente diapositiva de las ventajas del uso de estos métodos de drenaje o drenaje vertical. El drenaje de agua está garantizado aún en el caso de presiones de suelo altas y deformaciones considerables, digamos. El dren se dice que es continuo. Hay pequeñas perturbaciones para las diferentes capas del suelo y una mínima alteración del terreno. El periodo de conciliación es breve, disminuyendo el tiempo de obra. Tiene un menor costo en comparación a otras técnicas, como ser el recambio del suelo. Abajo en la imagen derecha se puede ver un diagrama que se evaluó en costo y la profundidad en metros para mejorar el suelo, para precarga del suelo con remoción del terreno y, con drenajes verticales. La instalación es rápida, ya que es un proceso mecanizado. Aquí tenemos una velocidad de una empresa que publicaba, que decía que son 70 a 100 metros lineales lo que se avanza con pilotes drenes verticales de arena, y 200 a 500 metros con drenes verticales prefabricados. La instalación se realiza a una profundidad de alrededor de 65 metros para los prefabricados y 40 metros para los de arena. En la imagen se puede ver, de la izquierda se puede ver los tiempos. En este caso es el porcentaje de consolidación que se alcanza para la consolidación deseada y el tiempo. En rojo se puede ver con drenajes verticales, y el azul simplemente con una precarga en el suelo. A continuación vamos a hablar de otro método de mejora, que vendrían a ser las columnas de grava, vibrosustitución, vibrocompactación. La vibrocompactación y vibrosustitución son técnicas de mejora de suelos mediante vibración profunda. A diferencia del uso de vibradores de cabeza externos, se diferencia del uso de vibradores en cabeza externos al terreno, el uso de vibradores profundos que garantizan que la mejora tendrá un mayor alcance en el terreno circundante al punto de tratamiento. Ambos métodos, vibrosustitución y vibrocompactación, pueden constituir alternativas de mejor plazo y economía para obras como ser fundación de edificios o estructuras industriales, como alternativas al cambio de suelo, pilotaje, fundación de terraplenes, estructuras viales o industriales, para reducir asentamientos e incrementar la capacidad de carga y para mitigar la licuación del suelo. A continuación. Continúo yo, Sanguín.
Bien, acá, bueno, veníamos hablando de la vibrocompactación. En este caso describimos qué es la vibrocompactación. Esta es una técnica que permite la reorganización de las partículas de suelo en una configuración más densa con vibración mediante el uso de sondas de vibración profunda. Esta técnica es más adecuada para arenas sueltas de grano medio a grueso, con un adecuado contenido de limo arcilla inferior al 10%. Puede aplicarse a profundidades de hasta 45 metros o más, según la capacidad de la grúa. Acá en este video vemos las fases de construcción. El hincamiento se produce cuando el vibrador baja por el efecto combinado del peso, la vibración y la inyección de agua. La compactación se da por pasadas sucesivas de abajo a arriba, compacta un cilindro de unos 5 metros de diámetro, el aporte de materiales. Se realiza en el aporte de materiales, lo que se hace es añadir terreno para compensar el cono de hundimiento alrededor del vibrador, y ya en el acabado se nivela la plataforma y se vuelve a compactar con rodillo. Continúa, Segura. Bien, las columnas de grava, también conocidas como vibrosustitución, son una técnica de mejora de suelo mediante la vibración profunda y aporte de gravas al terreno, formando columnas de grava compactadas que incrementan la capacidad portante global, reducen los asentamientos y mitigan el potencial de licuación sísmica. La técnica de vibrosustitución es más adecuada para arenas con un contenido de finos mayor al 10% y típicamente menor al 40%, o para arcillas que requieren algún nivel de apoyo o refuerzo lateral. Puede aplicarse en profundidades de hasta 45 metros o más, según la capacidad de la grúa. Ahora vamos a ver el procedimiento de ejecución por una vía seca y con descarga interior, que consiste en aportar la grava mediante una pala cargadora hasta una tolva, que una vez cargada de grava asciende por el mástil, guía hasta la cámara de descarga, que se encuentra en el extremo superior del conjunto tubo vibrador. El vibrador se introduce en el terreno únicamente por vibración radial, desplazando lateralmente el suelo y sin extracción de material. Una vez alcanzada la profundidad de diseño, el vibrador se retira en pasada ascendente de 50 a 1 metro, de entre 50 y 1 metro centímetros, de forma que la grava introducida por la punta inferior del vibrador garantiza la continuidad de las columnas. La grava va ocupando el espacio libre y el vibrador lo compacta lateralmente hasta movilizar el empuje pasivo del terreno. Ahí se puede apreciar bien el video. Siguiente, por favor, Javier. Y ahora vamos a hablar del jet grouting, que es un tratamiento de los suelos por medio que normalmente tiene como dos objetivos esenciales, que es aumentar la resistencia, capacidad portante del terreno por un lado y disminuir la permeabilidad por el otro. ¿Sí puedes pasar, Javier? Ahí en este video básicamente se ve donde esta es una tecnología en la cual se produce una mejora de las características mecánicas del terreno mediante la inyección de un fluido, generalmente leche de cemento o agua a alta presión, rompiendo la estructura del suelo y conformando cuerpo de suelo cemento. Su ejecución se desarrolla en dos fases. La primera es la perforación hasta la cota final, y la segunda es la inyección de fluido y recuperación de la tubería simultáneamente. En este caso, las presiones de inyección son elevadas, que están entre 300 y 600 bar. Las variables de ejecución son presiones, velocidad de rotación, velocidad de avance y consumo de cemento fundamentalmente. El radio final de inyección dependerá de dichas variables y de las características geotécnicas del terreno. Ahora sí, siguiente. Otro método, como se dijo anteriormente, se trata de las inyecciones, que es un conjunto de operaciones necesarias para rellenar huecos o fisuras no accesibles en el terreno.
La finalidad de los tratamientos de inyección puede ser la mejora de las características resistentes del terreno para reducir su permeabilidad, colmatar los huecos del terreno y el sellado con estructuras. Para elegir el tipo de inyección debemos tener en cuenta la resistencia del terreno, la permeabilidad del terreno, si es que la queremos modificar, su durabilidad, si va a ser una construcción algo definitivo o algo temporal, el tipo de suelo, es decir, si depende de su porosidad y su contenido de fino. Las inyecciones previenen el colapso de suelos granulares, movimiento de aguas subterráneas y controlan los asientos para la construcción de túneles. Controlan también las deformaciones bajo cimiento de estructuras adyacentes. Vamos a ver la siguiente clasificación. Primero tenemos las inyecciones de consolidación que se realizan con el objetivo de mejorar las características portantes del terreno y reducir su deformabilidad. Se emplean en recalces en túneles como mejora previa o para subsanar inestabilidades, como consolidación de terraplenes en cimentaciones. Y ahí en el video se puede observar, digamos, construcción de un túnel y su mejora previa, cómo se introdujo inyecciones. Siguiente. La técnica de inyección que se emplea generalmente es mediante tubos manguito, que consiste en la perforación y colocación en el terreno de unos tubos provistos de válvulas. Una vez colocado se sella el espacio anular tubo-terreno con una mezcla plástica. La inyección se realiza posteriormente a través de estas válvulas mediante la introducción de un obturador neumático. La inyección se realiza por fases, introduciendo volúmenes limitados en cada espacio. En el video se puede observar cómo se trata de solucionar el asentamiento que tuvo esa estructura mediante inyección. Se ve cómo se levanta el terreno. Siguiente. La inyección por compactación se realiza con la intención de mejorar el grado de consolidación del terreno. Esto quiere decir mejora la resistencia y su rigidez. Consiste en la inyección a presión de una mezcla de cemento de alta consistencia para formar un bulbo de inyección que comprime y compacta el terreno. Esto es una inyección lenta y controlada. Y además el terreno es desplazado y compactado a medida que el material se inyecta. Esto quiere decir que no sale hacia afuera, hacia el nivel del terreno. Su uso frecuente es apropiado para relleno de escombros o suelos mal compactados, suelos sueltos o colapsables y suelos licuables. También ayuda a aumentar la capacidad portante. Ahora vamos a hablar de las inyecciones de impermeabilización. Estas tienen por objetivo reducir la permeabilidad del terreno. Se emplea en excavaciones en general cuando estas se realizan bajo el nivel freático. Suelen emplearse lechadas y productos químicos como geles de silicato. Las inyecciones de compensación de asientos. Estas inyecciones se realizan con el objetivo de inducir movimientos controlados en el terreno que compensen los producidos por otras causas. Se emplean principalmente en túneles urbanos como protección de la edificación ante la deformación inducida en el terreno durante la excavación. También en recalces, autovías, también se pueden presentar. El proceso de inyección debe ser muy controlado con el apoyo de una correcta instrumentación. Generalmente se emplea la inyección mediante tubo de manguito
inyectándose pequeños volúmenes de cada fase. La siguiente, para el caso de la inyección de macizo rocoso fracturado, en general las inyecciones de macizos rocosos se realizan para reducir el flujo de agua a lo largo de las juntas y discontinuidades del mismo. Los usos más frecuentes: reducir la permeabilidad de un macizo rocoso o suelo, aumentar la resistencia a la deformación estructural. Y en esta tablita se muestran las técnicas, cada una de las técnicas mencionadas de inyección, de acuerdo a la granulometría del terreno. Bien, sistema de congelación de terrenos. La congelación de la tierra es una técnica que se ha utilizado ampliamente para el control de aguas subterráneas y el apoyo de excavaciones para construcción. La congelación es adecuada en una gran variedad de suelos, incluso en suelos donde las inyecciones y otros métodos no lo son. El método consiste en congelar artificialmente el suelo, en especial cuando estos son blandos o saturados, siendo esta condición de saturados una condición necesaria para aplicar el método. El análisis y uso de este método precisa no solo de conocimientos en relación con la técnica de congelación, sino también sobre las propiedades térmicas y geotécnicas de los terrenos a donde lo aplicaremos. ¿Pasará? A partir del método en cuestión, se consigue la impermeabilización y consolidación provisional del suelo para así soportar la excavación de túneles, pozos o galerías en terrenos bajo el agua, etc. El agua presente es congelada mediante agentes refrigerantes que nunca entran en contacto con el suelo ni con el agua que circula por este. El procedimiento consiste en instalar un conjunto de tubos o sondas, por lo cual se hará circular una sustancia refrigerante y cuya disposición y separación van a ser dadas por las condiciones de obra y del terreno. Las sustancias refrigerantes más comunes son las que se pueden leer en pantalla, así como el cloruro cálcico, el cloruro de magnesio y el cloruro de sodio, que sería la salmuera. Y vemos en vista de planta unos tubos refrigerantes y en línea de trazo la separación que eventualmente se le podría dar. Pásala. Los sistemas con los que podemos trabajar pueden ser cerrados o abiertos. El sistema que vemos en pantalla es un sistema cerrado, donde el fluido, en este caso salmuera en forma líquida, circula a través de los tubos a una temperatura de 30 a 35 grados Celsius bajo cero, y al evaporarse en dicha circulación, absorbe las calorías del terreno. Luego la misma sustancia, pero ya en forma de gas, se hace pasar por un compresor que en combinación con un sistema de refrigeración se licúa a baja temperatura y es conducido a un depósito en el que se almacena en forma líquida a alta presión para una siguiente nueva circulación. Pásala. Bien, ahora sí, en la figura en pantalla es un circuito abierto en los cuales se usa nitrógeno líquido a 196 grados Celsius bajo cero. Este llega a obra en un camión cisterna y es ubicado en un depósito para luego de allí ser bombeado a los tubos y finalmente ya en forma de vapor ser expulsados directamente a la atmósfera. Este método es más caro que el anterior, pero también más efectivo, ya que la congelación se alcanza más rápido y de ser necesario se podría utilizar un sistema mixto, tanto con un circuito abierto y un circuito cerrado. Podríamos congelar el terreno de manera rápida con un circuito abierto y después para mantenerlo así con un circuito cerrado que sería menos costoso. Obviamente las instalaciones deberían ir por separado. Bien. Arcillas expansivas. Las arcillas pueden presentar distintos grados de expansividad dependiendo de la respuesta a la variación de humedad a la que se vean sometidas. Al ganar humedad, por ejemplo, estas presentan un aumento de su volumen, es decir, un hinchamiento. Y por el contrario, si disminuyen la humedad, se provoca una retracción que podría llevar a un agrietamiento. La expansividad en las arcillas afecta a una profundidad del suelo que llamamos profundidad activa y que es aproximadamente de unos 3 metros. Las grietas que podrían presentarse a causa de una retracción pueden ser de hasta 3 centímetros. Para conocer la expansividad de las arcillas contamos con distintos ensayos, que los ensayos de laboratorio son los que leemos en pantalla, como un ensayo de Lambe o ensayo de presión de hinchamiento,
y también con métodos indirectos, como por ejemplo a partir de los límites de Atterberg, de los cuales podemos ver en la tabla que para un límite líquido alto y un índice de plasticidad alta, tenemos una expansión potencial alta, lo cual es muy lógico. Pásala. Bien, y ahora en pantalla vemos un movimiento de suelo a causa de las arcillas expansivas. A la izquierda es al fin de la época de lluvia, que se puede observar un empuje horizontal del terreno empapado, sería sobre el interior, y un empuje vertical de abajo hacia arriba sobre los cimientos por el hinchazón del terreno, ¿verdad? Y a la derecha, una imagen al fin de la época seca, un empuje horizontal del terreno confinado entre los cimientos hacia el exterior y un asiento vertical por la retracción del terreno. En las cimentaciones sobre suelos expansivos, algunas recomendaciones para el tratamiento del terreno son las siguientes. Aislamiento del agua mediante drenaje perimetral con aceras amplias de ancho mayor al 1,80 m. Sustitución del terreno, suelos granulares con arcilla no plástica para no dejar pasar el agua con espesores entre 90 centímetros y 1,80 m, donde el peso puede compensar la expansión si no es excesiva. Estabilización química, en donde se le añade cal y cemento al suelo para reducir la plasticidad y el potencial de hinchamiento. Para la cal se añade entre un 2 a 4% del peso de suelo. También se pueden realizar barreras de inyecciones de cal a presión perimetral. Siguiente. Los suelos colapsables tienen grandes disminuciones de índice de poros al saturarse de agua, lo que produce roturas de tuberías, fugas de agua o ascenso incontrolable del nivel freático. Para el tratamiento del terreno se recomienda el aislamiento del agua, de igual manera que se vio para los suelos expansivos, provocar el colapso previo del suelo mediante inundación, compactación superficial utilizando rodillos pesados, compactación dinámica mediante el ruido y vibraciones. Siguiente. En el caso de las cimentaciones sobre rellenos, algunos problemas que presentan son los siguientes. Los terrenos son muy heterogéneos, existe un comportamiento anisótropo, grandes movimientos, el comportamiento es impredecible a largo plazo y los rellenos antiguos pueden estar falsamente consolidados. Como recomendaciones para el tratamiento del terreno, de igual manera que se mencionó anteriormente, se recomienda una compactación superficial utilizando los rodillos pesados, una compactación dinámica mediante ruido y vibraciones, y también, en este caso, realizar una precarga en el suelo. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, chicos, bien detallado la presentación. Muy bien, me gustó con mucho video, a veces exceso de video, una sola recomendación, así que no pongan dos videos en la misma diapositiva, porque a veces uno no sabe de cuál de los dos están hablando. Traten de que siempre vayan de uno, pero bien. Eso es lo que quería, que se vea bastante gráfico, animación y que se trate de entender lo más claro posible. Bueno, con esto creo que cubrimos todos los temas teóricos que nos estaban quedando pendientes. Ya quedaría solamente repasar de todo un poco, completar el práctico y estar listos para rendir el parcial la semana que viene. Yo la tengo grabada la clase esta, ya la voy a subir más tarde, para que la tengan de referencia. Obviamente se comparten entre ustedes también las presentaciones para tener algo de datos. Y bueno, yo lo que algún grupo, alguien me preguntó, tenía algunas dudas, consultas, podemos aprovechar, nos queda media horita. Si quieren ahora podemos ir haciendo algo de consulta. Igual mañana ya les voy a decir, seguro el ingeniero Mohamed a la siesta, y yo si puedo en algún otro horario también le usamos para consulta. Y bueno, el viernes yo voy a estar tomando parciales, los que no habían podido rendir por diferentes motivos. También podríamos ahí en algún hueco hacer consultas, si se puede, porque está en el laboratorio de la facultad. Así que bueno, el tiempo que queda ahora es para ustedes, para que aprovechen en consulta lo que necesiten. O cualquier duda que tengan, consulta. Ingeniero, disculpe, ¿lo podemos consultar el práctico? Sí, por supuesto, Gabriel. No, Julián preguntó primero. Julián, justo he visto el micrófono. Julián, dale, vamos.
¿Le puedo compartir pantalla del programa? Porque nos falta hacer la verificación, pero no nos sale, digamos. Nos pide un empotramiento muy grande para que corra el programa. A ver. Compartir y vemos a ver, capaz que hay algún dato mal cargado, algún detalle menor. Ingeniero, después le podemos compartir el Excel. También tenemos dudas de los empujes. Además del programa, de los empujes también. Sí, vamos por parte, no hay ningún problema. Lo único si era 6 puntual, yo tengo cosas, pero... Ahí se lo ve, ¿verdad? Sí, abrirlo en el archivo a ver. Bueno, tenemos cargado 2 estados. Sí. Primero, que es este, y Sí. el segundo sería cuando se hace esta excavación. La excavación. Bien. Acá, bueno, ponemos 0 esto, que es el peso. Sí. Y bueno, después acá definí el hormigón, pero igual no variaba los cálculos, ¿verdad? No, eso es simplemente para las deformaciones, para ver la rigidez del elemento. No te Bien. La carga vertical también está cargada, era menos 20. Sí. Claro, o sea, acá tenemos 270 el primer estrato y 417 el segundo. Y si cuando lo quiero hacer correr me sale este cuadrito. Ya probá, pará. Vamos primero con el estrato de abajo que dice 470, meterle una distancia exagerada, meterle 7 Sí, metros. si le doy un 9, verifica, digamos. Bueno, entonces hay algunas propiedades del suelo que pueden estar... Pará, ahí. Ahí lo calculaba. Claro, ahí verifico, o sea que por algún motivo de empotramiento no te está dando. Volví a poner las propiedades de los estratos y veamos a ver. Ahí tiene algo raro, sí, ya sé que... Fíjate el que dice ZW, ponele 340 a los 2 renglones, que es el nivel de la napa. Pone 340 abajo también. ¿Y ahí lo hago correr? A ver, hacelo correr con esa distancia, a ver qué pasa. Bueno, ahí... No sé por qué le tenés que poner el nivel de la napa bien, el mismo a todos. Es un detalle tonto del programa, que lo que debe tomar es como que cuando voy a acabar te queda todo saturado para arriba o alguna cosa así, por eso no te verificabas. Incluso ahora bueno. probá, bájale a 2 metros el empotramiento, seguro te tiene que verificar. Es por el nivel freático que lo tenés que poner igual en todos los renglones, es un detalle tonto del programa. Probá de vuelta ahí. Ahí no. Ahí 2 no, probá 250, 3, capaz, pero ya estamos en valores más chicos. A ver, probamos con 3. No. Con 4 parece que está verificando. En 4 verifica. Y bueno, el valor de cohesión también hemos puesto 15. Yo creo que el problema es un poco más alto, no me acuerdo. El 15 es dato del enunciado. Ah, sí, es 15, o sea que ha puesto un valor más alto. Claro, ahí, Bueno, pero ahí bien, lo están verificando con 4. Teníamos 417 nosotros y ahí lo verifica, pero... Sí. Ingeniero, ese 417 que tenemos nosotros nos da considerando un empuje que tenemos dudas también, pero creo que realmente nos estaba dando 368 y no nos estaría verificando entonces ahora. Ya lo veo, espera un segundito, también hay que verificar, vos dejó los coeficientes de empuje activo y pasivo, me parece que son los que vienen de datos del problema. Sí, son datos. Pero lo podrían calcular para el suelo que tienen ustedes. Pero capaz que no son los mismos valores que están ahí, son los que vienen a cargo por defecto en el programa. Ingeniero, perdón que me meta, pero yo los calculé para un suelo de arcilla y dan los mismos. Ah, sí, bueno. Yo era por eso, capaz que te da un poquito más de empuje pasivo y te da una mano nomás. Bien. Bueno, pero por lo menos ahí está corriendo el programa. Nos faltaba poner acá entonces... Eso, sí. Siempre el nivel freático poner el mismo para todo lo que trato, que es una estupidez del programa, no sé por qué se hace lío. Si vos pones uno más alto, toma el más alto, como que te quede el suelo saturado, una cosa así rara. Y obviamente vas a tener problemas. ¿Y está bien que solamente defina 2 estados?
Si no le vas a poner anclaje, sí, porque por ahí lo que por ahí podés hacer es un intermedio donde va el anclaje y después seguir excavando, pero si no, está bien, va directo al fondo, no para acabar hasta el fondo. Bien, perfecto. Bueno, gracias. Matías, Mira, ¿puedo compartir el Excel? Ahora le muestro. A ver, Matías. ¿Se ve? Sí, ahí estamos viendo. Bien, nosotros teníamos dudas en esta parte, que es el tema del cálculo de empujes. Sí. Que es en esta zona que está la cota de fundación del... Agregarle un poquito de zoom. Sí, se lo puedo poner un poquito más grande. Ahí se ve. Inicia la cinta de arriba del Excel. A ver, lo cambio para que no le lo moleste. hacer clic derecho en el menú de arriba. Ahí. Ahí. Bueno, ahí se ve. Bueno, era referido a esta parte. Sí. Si el diagrama empezaba en forma triangular o empezaba como trapecio. Que ahí te va a empezar como, o sea, vos vas a tener una carga uniforme que es la tapada que tenés desde la fundación hasta el nivel de terreno. Pero que sería esta cota que nos está dando acá, o sea, la cota este. Claro, o sea, desde el 1.60 hasta el 0, todo eso se va a convertir en una carga constante y te va a dar un empuje constante. O sea, vos ahí vas a tener un salto en el principio. O sea que esto empieza como un trapecio. Exactamente, va a empezar con un valor constante que es todo el Q que tenés arriba. Ah, bien. Y esa ¿Te era otra acuerdas del duda. suelo cuando hacían, no sé si querés te lo hago, dibujito, espera, te comparto un segundo la pantalla y te lo... Compartir. Paint. Ahí, sí, creo que están viendo la pantalla. Cuando vos tenías una pantalla acá, este era el nivel de suelo, acá tenés el fondo. Si vos tenías una sobrecarga Q acá arriba, vos podías hacer la equivalencia de esto que es lo que realmente te está pasando a vos. O sea, si vos esta sobrecarga Q que tenés acá arriba es más suelo, vos podías hacer una equivalencia acá, hasta acá arriba, después bajabas, esto en línea de trazo debería ser, y este valor de acá era un constante hacia abajo, que era, si la memoria no me falla, era KA por gamma, o sea, el QS. Estoy hablando de memoria, a ver, revisen los apuntes de suelo. Y de ahí arranca el empuje por el suelo que tenés justamente sobre la pantalla. Pero acá vas a tener un salto debido a toda la tapada que tenés para arriba. ¿Está claro? Sí, perfecto. Esa era la otra pregunta de ese empuje, no sabíamos si considerarlo o no también, de cómo empezaba el diagrama ahí, en esa zona. Así es. O sea, vas a tener un valor constante, esto es mecánica del suelo. O sea, acuérdense cuando hacían el cálculo de empuje tenían una sobrecarga arriba, le quedaba esa constante de arriba. Bien. Después creo que de esto nada más, ¿no, Julián? No, creo que no. Y la pregunta que yo tenía era la diferencia entre la pantalla y la subacumulación, los cálculos, sería solamente la longitud, ¿verdad? Porque con la pantalla la ponemos a nivel 0 o arriba. Exactamente, la pantalla te cubre el empuje hasta la cota de terreno y la submuración arranca más abajo. Y la otra diferencia, que vos la carga que tenés sobre una submuración, porque como la submuración la calza por debajo de la fundación del vecino, esa carga la tenés que transmitir al fondo y necesita el pie ese que tienen las submuraciones. En cambio la pantalla va acabada a una mayor profundidad, ya la fricción que tiene soporta el peso propio de la pantalla, que en realidad la pantalla no tiene cargas verticales, o sea, solo empujes laterales. Esa es la diferencia entre una y otra. Perfecto. Y por esa misma razón en la pantalla no se considera la carga Q que estábamos hablando recién, ¿verdad? Exactamente, porque llega hasta arriba. Esa por lo general se hace con la metodología que veíamos de la máquina, esa tipo cuchara bivalva, que la acaban desde arriba, entonces te llega hasta la superficie. Bien. Después la otra duda era del anclaje. Usted habla de que tenemos que adoptar un área para calcular un sigma.
¿Dónde la utilizamos? O sea, nosotros consideramos una altura de anclaje que lo ubicamos a 40 centímetros de la cimentación del vecino, del oeste. Y, claro, o sea, ustedes van a elegir una placa metálica, en ese caso que han hecho ustedes, no han elegido un bulbo de hormigón, también una placa metálica. La placa metálica tiene un ancho y un alto. En ese caso tiene 30 centímetros por 20. Entonces vos ahí en esa área multiplicas 0,20 por 0,30 y por el diagrama de empuje que tenés y vas a sacar la resultante. O sea, vos lo que tenés que sacar son los dos sólidos de tensiones del empuje activo menos el empuje pasivo. Y las dos resultantes esas, obviamente te tiene que ganar el empuje pasivo que es mayor, eso va a ser lo que va a resistir tu anclaje. Nosotros estábamos sacando el diagrama, el área del diagrama, no teníamos en cuenta el área del anclaje. Es que multiplicarlo por la profundidad perpendicular a la pantalla que no estás viendo y ahí te va a salir el volumen de ese sólido. Entonces la fuerza esa es el volumen de ese sólido de tensión. Bien. Si vos no la multiplicás es porque estás haciendo por una faja de 1 metro, es como si tu anclaje fuera continuo, pero no es la realidad. O sea, el anclaje es un elemento finito, se termina. Bien. Perfecto. Y en esta zona donde lo ubiquemos a la tensión T, o sea, donde va a estar el anclaje, tenemos que hacer una división de suelo en el programa, como acaba de decir. Claro, para hacer lo mismo en la parte numérica, tiene que dividir dos suelos, o sea, que sean de las mismas propiedades, porque es el mismo suelo, pero lo dividen en dos al estrato y justo ahí va el anclaje, por una cuestión operativa del programa nomás, no es porque haya nada raro. Bien. Creo que nada más, ¿no, Julián? No, nada más. Bien. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Bien ahí. Buenas tardes, ingeniero. Ahora sí, ¿cómo Gabriel? ¿Le compartimos pantalla? Sí, dale nomás. ¿Ahí se está viendo? Todavía no. Espera, ahora sí. Bueno, teníamos varias dudas. Una de las dudas es cuando adoptamos la carga lineal para determinar el empuje activo, determinar este valor para entrar y sacar el coeficiente M. ¿Qué valor de X hay que tomar, sería el superior, para entrar a la tabla? Nosotros tomamos 0,35 porque a la parte del muro le dimos 0,2 y bueno, suponemos aquí de que estaría 0,35 desde el punto más lejano del muro de... Eso te iba a decir, yo no sé si hay algo, la realidad es que está más cerca todavía, porque a veces vos lo tratás de hacer coincidir en la sumoración con el eje de la estructura vecina, para que no haya, para que X, no te digo que sea 0, que sea 10 centímetros. El tema es que yo creo que todas las tablas que vos vas a tener de eso no van a arrancar por valores tan chiquitos. Claro. Adoptamos el valor máximo. Claro, o sea, el menor, el primero de la tabla. ¿Sí? El primero de la tabla, claro. Claro, y ya te estás poniendo un lado desfavorable, porque justamente la idea de eso es que la carga pase axialmente y que no te genere un empuje lateral. Obviamente que puede pasar que la obra lo haga mal, te quede lejos y sí te genera un empuje lateral, que es el caso más desfavorable, o sea que está bien, curate en salud y toma el primer valor de la tabla. Bien, entonces adoptamos el primer valor de la tabla directamente. Sí. En realidad, si lo hace bien, debería ser 0, pero está bien. Claro, o sea, nos situamos en el lado más desfavorable, digamos, que puede haber esa... Listo. Perfecto. Después, bueno, con respecto al programa, sí nos verifica, pero teníamos una duda. Si bien nosotros lo hicimos con el método clásico en ambas medianeras, o sea, la oeste y la oeste, y de ahí pasamos al programa para tener los momentos y verificar y ver las armaduras. Pero bueno, en el programa teníamos la duda con respecto al estado de carga, que en el estado de carga 1 nos aparece como si fuera un anclaje, pero en realidad no hay ningún anclaje todavía. Andate ahí arriba donde dice anchors. Hay anchors. Y ahí donde dice 50, borralo, pone 0. Perfecto. Pero en el otro pone 1 también el desplazamiento, o sea que no haya nada. O sea, y en DW 1. La columna de al lado de la derecha es 1.
Ahí estamos. Ahora toca el dibujito de nuevo, si te actualiza, ya desapareció el anclaje. Perfecto. Pero por algún error o porque han copiado han partido del ejemplo que viene precargado en el programa, les aparece ese anclaje. Claro. Buenísimo. Después, Nico, Matías, queda otra pregunta. Perdona, fíjate, ¿podés volver un segundo al programista, Gabriel, de la última? Te hago la observación. Fíjate ahí como la cohesión te ayuda. Vos fíjate que tanto en el corte como en el momento no tenés nada hasta por ahí. Sí. Ahí para arriba es donde se mantiene vertical por la cohesión del suelo, entonces no tenés nada. Claro. Ese vendría a ser, capaz que te coincide ese punto con el Z90, o sea, la altura máxima que podés cavar en vertical y que el suelo se sujeta solito por la cohesión, entonces ahí no tenés empuje y recién te empieza más abajo. Claro. Podría ser, o sea, habría que verlo en detalle. Bien. Perfecto. Aquí también, con respecto a la carga, bueno, a la carga distribuida de que nos da del piso el vecino, la pasamos con estática, determinamos 1,8 de gama del suelo, y a ese valor, ¿verdad? Hay que afectarlo a 2 veces la cohesión. Sí, está perfecto. Perfecto. Por lo general, la sobrecarga suele ser despreciable respecto a la tapada, pero no sé qué valores le habrá dado a usted. O sea, la sobrecarga 3,89. El total le da allá abajo. Claro, el total. Sí. Está bien, y ese es el valor que pueden usar directamente para ponerlo en el... Una de dos, como veíamos recién que yo le explicaba a los chicos, ese Q lo usan para hacer el trapecio que se les arma ahí cuando lo hagan manual, o directamente lo cargan en el programa, en el modelo de cálculo, y el programa solito se lo va a contemplar. Claro. Perfecto. Ingeniero, otra duda que teníamos era a qué profundidad va el anclaje, porque nosotros la supusimos a 1,6 metros en el límite de la cota mediana oeste, pero no sabíamos si eso estaba bien o no. O sea, está bien, tiene que ver dos cosas. Una, que sea posible ejecutarlo, que no lo metan justo coincidiendo con el cimiento del vecino o algo que les estorbe para hacerlo. Y la otra trata de que estáticamente, eso funciona como un apoyo, que estáticamente les sirva para que los momentos, tanto el momento negativo como el positivo, para estar de un lado y del otro, sean lo más parecido posible. Entonces eso, el criterio es simplemente estático, tratar de aprovechar al máximo para que la pantalla, con ese apoyo, uno pueda minimizar lo máximo los momentos. Bien, es decir, ingeniero, de la parte de la cota del vecino, unos 20 centímetros más o menos, 40 sería razonable. Claro, ya podrían, siempre y cuando la máquina o sea, no sé, depende con qué máquina lo vayan a hacer, a veces la máquina le puede chocar con el cimiento del vecino o algo, pero está bien, esa distancia ya está separando un poquito, puede poner la máquina depende también del tipo de anclaje, si hay que perforar, si hay que tensar, diferentes cosas, pero está bien más o menos esa distancia. Perfecto. Bien. Después quedaba Matías de la parte del catálogo. Del catálogo aquí. Sí. Bueno, nosotros adoptamos el valor del W necesario con respecto a la tensión admisible y el momento máximo que va el programa, y con eso entramos a la tabla y adoptamos directamente la tableta metálica. Exactamente, dije, la inmediata superior al módulo que salga y ya está, ya verifico. Perfecto. Esa es la más fácil. La más fácil y la más cara, por eso nunca lo van a hacer. Claro. Ingeniero, ¿y hasta qué valor es razonable más o menos la dimensión de la base de submuración? Y yo te diría, es que a veces te da que no verifica, te tenés que ir más, pero 40, 50 centímetros máximo. Porque nosotros no nos daba, ingeniero, 85 nos terminó dando. ¿85? Sí. Y bueno, déjelo ahí, es lo que les da. A veces, bueno, sí, puede ser. Hay muchos criterios, ¿no? Hay profesionales que dicen, no, bueno, yo la bajo un poco porque después la fricción cae, porque una vez que uno hace ese pie, uno lo rellena al suelo y tiene fricción entre el suelo y la pantalla, la parte que queda empotrada, que se podría calcular algo similar a lo que hemos hecho en pilote, la fricción lateral de los pilotes,
y eso también suma. Entonces algunos dicen, no, yo la bajo un poquito porque para la fricción me ayuda y ahí compenso. Pero sí, es realmente lo que hace falta para soportar toda la columna esa que está descargando ahí. Claro. Bien, perfecto. Eso creo que era todo, ¿verdad? ¿Sí, no? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto, chicos. ¿Alguien más tiene alguna duda? Disculpe, profesor, yo tengo una duda sobre el parcial, si estaba definida ya la fecha. Bueno, eso quedamos que me confirmen ustedes. Podemos, el miércoles primero creo que es al viernes 3 de diciembre, cualquiera de esos 3 días por la tarde. Yo necesito que más tarde mañana o pasado me digan ustedes qué día pueden, yo no sé sus horarios, por eso no les quiero poner yo la fecha. Y me confirman, se puede, nos prestan el anfiteatro entre las 3 de la tarde y las 7 de la noche, o sea, ahí tenemos que elegir 3 horas y rendimos ahí. Ingeniero, nosotros habíamos hablado de que podría ser el viernes, o sea, lo más tarde posible, porque rendimos el martes. O si se podía también el 16, pero usted nos dio como opción esa fecha. Yo no quiero meterme en la otra semana porque ya entramos en la semana de finales. Por ahí algunos están preparando algún final y si yo me meto con el parcial lo complico. Por eso yo lo quería hacer al más tardar el viernes ese, terminarlo. Por eso era el único motivo que no me quería meter. No sé cómo están todos, yo ahora solamente hay 30 y pico conectados. Si ninguno quiere rendir o tiene que rendir la primera mesa de diciembre y quiere rendir el lunes ese 6 de diciembre, bueno, porque sea unánime. No quiero perjudicar a nadie que tenga que rendir un final para ayudar un poco al resto. Bueno, sí se podría entonces. Ya lo vamos a hablar por el grupo. ¿Podría ser el 6? Si todos están de acuerdo en rendir el 6, no tengo problema, para no perjudicar a nadie que esté preparando un final para la mesa de esa semana. Bien. Y ahí se me sitúan esta mañana, así yo veo si consigo anfiteatro el lunes 6 de diciembre. Ingeniero, y con respecto a la parte práctica, ¿irían los dos prácticos, el último también? Sí, también. Puede ser una pantallita simple de cálculo a mano o algún esquemita de pilote, de pocos pilotes para hacer el cálculo. Ingeniero, ¿tiene ejercicio de parciales, como nos pasó por el primer parcial? Sí, debo tener. Denme hoy, termino esto, les cuelgo el video de la clase y ahí les pongo un par de parciales 10 porque son unos parciales. Bien, gracias. No hay problema. Y bueno, yo le pongo ahí un par de ejercicios, véanlo, y mañana a la siesta va a estar el ingeniero Mohamed, les da consulta y yo les aviso el viernes, capaz que, o que si se quieren llegar por la facu, vemos ahí algo de la facu, y si fuera la otra semana, la semana que viene entera la usamos para consulta, no hay problema. Bien, ingeniero, gracias. ¿Le puedo hacer una consulta más del trabajo práctico? Les quería consultar acerca del sigma admisible que tenemos que utilizar para realizar el cálculo del talón. ¿El cálculo del talón de la simulación? Sí, porque nosotros habíamos buscado en internet y decía que para los suelos de Tucumán rondaban 1 y 1,2 toneladas sobre metros cuadrados. Sí, ese es un valor más o menos normal. También lo pueden calcular, o sea, yo creo que en el práctico tienen todos los datos como para directamente usar las ecuaciones de Tersay, NQ, N gamma y todo eso, y calcula el valor de sigma a la profundidad esa, cualquiera de las dos formas, pero si no, toma ese valor, 1 tonelada por metro cuadrado o 1,2, está dentro de lo... No, que en realidad si es por metro cuadrado son 10 toneladas por metro cuadrado. Eso sería 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Bien. Con esos valores estamos bien. Bien. Son similares a la tensión admisible que tenían en el práctico 1, fíjense. Ok. Y le quería hacer otra consulta del programa. Ahí le comparto pantalla. Sí, no hay problema. ¿Ahí le aparece? Sí, sí estoy viendo. Nosotros habíamos planteado 3 estratos distintos. El primero con la profundidad de excavación que nos dieron de dato. El segundo con el valor al que nos daba el punto C.
digamos, de empotramiento. Y el tercero era con el valor de 0,2 por esa profundidad de empotramiento que nos había dado. Sí. Queríamos saber si eso estaba bien. No está mal lo que has planteado, lo que vos estás excavando hasta el segundo estrato. Fíjate que estás excavando por debajo de la napa. Y el práctico creo que no llegabas hasta abajo de la napa. Sí, nos da por debajo el valor del punto C. Está bien, sí, pero no excavé hasta ahí abajo. Vos estás excavando hasta el punto de giro C. O sea, ahí ese valor, ahí al lado donde está seleccionado el 3,1, el valor ese no tiene que ser 0, ahí tenés que dejarlo en 12,9. Ah, bien, nosotros hemos hecho esas dos etapas, entonces no puede quedar por debajo de esto. Es que no, porque ya te estás pasando de lo que tenías que excavar inicialmente. Si vos tenías que llegar solamente hasta los 3,10 metros, no tenías que seguir bajando. O sea, con una sola etapa de carga te alcanza. Con un solo... Y por eso no tiene mucho sentido la división que han hecho en los dos estratos entre el gris y el rojo, porque no vas a llegar a excavar tan abajo. Sí, la excavación justamente estaba puesta para que lleguen hasta ahí, hasta el borde de la napa, pero no bajen de la napa. Ah, listo, perfecto. Que es lo que habitualmente les va a pasar acá. Casi todos, salvo algunos audaces, como hemos visto el otro día en la visita de obra, cuando uno va a hacer la excavación de un edificio, trata de no meterse en la napa, porque realmente es un dolor de cabeza controlar la napa, y arrancar la obra con todos los pies inundados todos los días es complicado. Bien, gracias. De nada. No sé si mis compañeros tienen alguna pregunta. Entonces el valor del segundo estrato que teníamos sería la distancia X más los 0,2 de X, ¿verdad? Claro, directamente era como, no sé si han estado viendo el ejemplo que mostró recién Gabriel Ruiz, que con 2 estratos alcanza, no hace falta hacer un tercero. Claro. Porque en el segundo ya se desarrolla todo el empotramiento de la pantalla y no hace falta hacer esa división que hacen ustedes entre el punto de giro, ¿no? Porque el programa solo ya internamente va a dividir en elementos más chiquititos, va a hacer todo el análisis de empuje y va a calcular todo, o sea, no lo detallen tanto. Bien. Ingeniero, una duda respecto al talón. Nosotros le damos una dimensión y después verificamos las tensiones, porque no sabíamos si tendríamos que ir probando dimensiones, básicamente. No es tan complicado, o sea, vos tenés la profundidad de 1 metro, vos estás analizando una faja de 1 metro. El ancho lo podés adoptar vos y después calculas toda la carga, la dividís en esa área que tiene 1 metro por el ancho que vos hayas adoptado y ves qué tensión te sale. La comparás con la tensión admisible en esa profundidad y ves si verifica o no. Listo. Bien. O también puedes hacer el proceso inverso, partir de la tensión admisible y fíjate, despejar el ancho que te hace falta para el talón ese y adoptar uno un poquito mayor. Ah, bien. Gracias. Cualquiera de los dos caminos es válido. ¿Alguna otra duda? Si no, los dejo, chicos, que a las 6 tengo que pirar de acá. Ingeniero, hay una duda en el grupo. Sí. Están preguntando si puede ser el parcial sábado, si hay alguna posibilidad. Complicado lo veo, pero no sé si me van a prestar anfiteatro el sábado. ¿Qué sería? Sábado 4. 4. Complicado. Déjeme que pregunte. Desde ya digo casi seguro que no. Tendría que ser o el viernes 3 o el lunes 6. Déjeme que averigüe, pero complicado porque ese día no hay conserje, complicado conseguir la llave, a veces no la prestan. Complicado el tema con los anfiteatros sábados. Bien, ingeniero, muchas gracias.